Millonario llega a casa y no puede creer al ver a la nueva empleada nadando junto a su hijo paralítico. ¡Oh! ¡Y santo Dios! No creerás lo que sucede después. El crujido de los neumáticos sobre el empedrado impecable de la entrada fue el único sonido que rompió el silencio sepulcral de la tarde. Mateo Valdés apagó el motor de su Mercedes-Benz y se quedó inmóvil, la frente apoyada en el frío volante de cuero. El peso de la jornada, una losa de cifras, reuniones agresivas y decisiones que afectaban el destino de miles, parecía haberse fundido con sus huesos. Su casa, una estructura moderna de líneas limpias y enormes ventanales que se erigía como un faro de éxito ante el mundo, se sentía desde el auto como un mausoleo de mármol y cristal. El lugar más silencioso del planeta. Suspiró. Un sonido áspero que se perdió en la quietud del habitáculo. Lo único que anhelaba era un whisky, quizás dos, y la compañía muda de las sombras en su estudio. Pero había una parada obligatoria primero. Una visita que le partía el alma cada día. Empujó la puerta y el aire fresco de la tarde, cargado con el aroma dulzón de las magnolias del jardín, le golpeó el rostro. No fue un alivio, era el preludio de la pena. Caminó hacia la puerta principal, sus pasos resonando con una precisión vacía. La casa, diseñada por un arquitecto de renombre, era fría. Todo era ángulo recto, superficies pulidas y una paleta de grises, blancos y negros, que más parecía una galería de arte contemporáneo que un hogar. No había juguetes desparramados, ni chaquetas colgadas de manera informal. Solo un orden perfecto, estéril, que gritaba la ausencia de lo que alguna vez había latido dentro de estas paredes, la alegría. Se quitó la chaqueta de lino italiano y la dejó caer sobre el sofá blanco del recibidor. El eco de sus pasos lo seguía, un recordatorio de su soledad. Desde el accidente, la vida se había escurrido de la casa como agua entre los dedos. Su esposa, Daniela, se había refugiado en una fría eficiencia, delegando el cuidado de su hijo en una sucesión interminable de enfermeras y terapeutas, todas igual de competentes e impersonales. Y él se había refugiado en su trabajo, construyendo un imperio que paliara, sin éxito, la impotencia que lo carcomía por dentro. Fue entonces cuando lo escuchó. Un sonido, leve, casi musical. No pertenecía a ese lugar de silencios. Era el agua. No el goteo monótono de una fuente decorativa, sino un chapoteo distinto, juguetón, que venía de la terraza trasera, de la dirección de la piscina interior. Mateo frunció el ceño. La piscina era un lujo que casi nunca usaban. Daniela la consideraba un peligro para Lucas. Y Lucas no podía usarla. El diagnóstico había sido claro y devastador. Lesión medular completa a nivel T12 tras el choque. Movilidad nula de cintura para abajo. La silla de ruedas se había convertido en su trono forzado, su prisión de titanio y ruedas. El chapoteo se repitió, acompañado esta vez de una risa. Una risa que le detuvo el corazón en seco. Era la risa de Lucas. No la risa tímida, casi avergonzada, que el niño había tenido en los últimos 2 años. Esta era una risa abierta, desinhibida, una carcajada que brotaba desde el vientre y que reverberaba en los azulejos de la piscina, llenando la casa con un eco de vida que Mateo creía extinguido para siempre. Una oleada de incredulidad, seguida de un miedo visceral, lo atravesó. ¿Qué estaba pasando? ¿Quién se atrevía? ¿Qué clase de broma cruel era esa? Su mente, entrenada para anticipar desastres, imaginó lo peor. Alguien había llevado a Lucas a la piscina de manera imprudente. Lo estaba poniendo en peligro. La furia, un fuego repentino, se encendió en su pecho. Cruzó la casa a zancadas largas y silenciosas, su corazón martilleándole contra las costillas. La puerta corrediza de cristal que daba a la piscina estaba entreabierta. El aire cálido y húmedo, cargado con el olor a cloro, le dio la bienvenida. Se detuvo en el umbral, y la escena que se desarrolló ante sus ojos le arrancó el aliento, paralizándolo por completo. Bajo la luz tamizada que se filtraba por el techo de vidrio, el agua de la piscina brillaba como un zafiro líquido, y allí, en el centro estaba su hijo. Lucas flotaba boca arriba, sostenido por unas manos que no eran las suyas, pero no yacía inmóvil, como un fardo. No, sus brazos, delgados y pálidos,
Se movían con torpeza pero con determinación, agitando el agua. Y lo más increíble, lo que hizo que a Mateo se le nublara la vista, eran sus piernas. Las piernas de Lucas, que yacían inertes y flácidas desde hacía 2 largos años, se movían. No era un movimiento coordinado, ni poderoso, sino un suave y tembloroso aleteo bajo la superficie, como si los músculos, dormidos en un hechizo profundo, estuvieran despertando de a poco, recordando una memoria ancestral de movimiento. «Muy bien, Lucas», dijo una voz suave, melodiosa, que cortó el hechizo de la incredulidad de Mateo. «Eso es, siente el agua. No le tengas miedo, ella te está sosteniendo. Déjate llevar». Mateo desvió la mirada del milagro de las piernas de su hijo hacia la mujer que lo sostenía. La nueva empleada, Elena. Daniela la había contratado hacía apenas 3 semanas, recomendada por una agencia de prestigio. La mejor para necesidades especiales, había dicho su esposa con su tono práctico. Mateo apenas la había visto un par de veces, siempre de paso, una silueta discreta vestida de blanco que se movía por la casa con una eficiencia silenciosa. La había catalogado, sin mayor interés, como una más en el desfile de profesionales que atendían a su hijo. Pero la mujer que estaba en la piscina no era una silueta discreta. Elena flotaba junto a Lucas, el agua peinando su cabello castaño oscuro, que ondeaba alrededor de su rostro como una corona de algas. No llevaba el uniforme impersonal, sino un sencillo traje de baño negro, que destacaba la palidez marmórea de su piel. Su rostro, libre de maquillaje, estaba iluminado por una sonrisa tan cálida y genuina, que pareció elevar la temperatura de la estancia. Sus ojos, del color de la miel, no se posaban en Lucas con la lástima profesional a la que Mateo estaba acostumbrado. Brillaban con una mezcla de orgullo, ternura y una alegría tan pura que era contagiosa. «¿Ves?», le susurró al oído del niño. «No es la silla la que te define. Eres tú, tu fuerza. Aquí, en el agua, eres libre. Eres un delfín, Lucas, un delfín muy valiente». Lucas volvió a reír, un sonido que para Mateo fue más valioso que todas las fortunas que había amasado. «Más, Elena. Quiero intentar flotar solo». «Lo harás», afirmó ella, con una fe inquebrantable. «Pero poco a poco, la confianza se construye, como un castillo de arena, granito a granito». Mateo se apoyó contra el marco de la puerta, sintiendo que las piernas le flaqueaban. La furia se había disipado, reemplazada por una conmoción que le sacudía el alma. Observó, hipnotizado, cómo Elena guiaba las manos de Lucas, cómo le hablaba con una paciencia infinita, cómo celebraba cada mínimo progreso con un entusiasmo que no podía ser fingido. Le mostró cómo mover los brazos para impulsarse, cómo contener la respiración. Y Lucas, su hijo, el niño que había vivido sumido en un mutismo resentido, respondía. Sus ojos, tan parecidos a los de Daniela, de un azul intenso, ya no estaban velados por la amargura. Brillaban con un destello que Mateo no veía desde antes del accidente, el destello de la esperanza. No pudo evitar comparar esta escena con las sesiones de terapia. Las salas blancas, los aparatos metálicos, los terapeutas con sus voces neutras y sus ejercicios repetitivos. Todo era frío, clínico, un recordatorio constante de la discapacidad. Esto era diferente. Era humano. Era cálido. Era vida. Elena, en un momento dado, giró la cabeza y lo vio. No se sobresaltó. No mostró vergüenza por haber sido descubierta en un momento de intimidad con el niño. Simplemente, su sonrisa se suavizó, y en sus ojos apareció una comprensión profunda, como si pudiera ver directamente el torbellino de emociones que agitaba a Mateo. «Buenas tardes, señor Valdés», dijo su voz, serena, atravesando el espacio húmedo que los separaba. Lucas giró la cabeza con dificultad. «Papá», gritó, con una emoción que era un puñal dulce en el corazón de Mateo. «Mira, estoy nadando. Elena me está enseñando». Mateo intentó hablar, pero solo consiguió emitir un sonido ronco. Tragó saliva y forzó una sonrisa que le quemó los labios. «Lo veo, hijo, lo veo. Eres increíble». Avanzó hasta el borde de la piscina, sintiendo el calor del vapor en su traje de negocios, ahora ridículamente fuera de lugar. Se arrodilló, mojándose sin importarle los pantalones de seda carísima.
Extendió una mano temblorosa y tocó el hombro de su hijo. La piel estaba fría por el agua, pero viva, tan viva. ¿Cómo? Logró balbucear, dirigiendo su mirada a Elena. Sus ojos se encontraron, y esta vez no hubo escape. En la mirada de ella no había servilismo, ni miedo. Había una fuerza tranquila, una resiliencia que resonó en lo más profundo de su propio ser devastado. Elena nadó suavemente hacia el borde, llevando a Lucas con ella. El agua elimina la gravedad, señor Valdés. Le quita peso al cuerpo, le da libertad de movimiento. Lucas tiene una fuerza tremenda en su torso y brazos. Solo necesitaba un entorno donde sentirse seguro para explorarla, donde no se le recordara constantemente lo que no puede hacer, sino lo que sí puede. Sus palabras, sencillas, cayeron sobre Mateo como una revelación, donde no se le recordara constantemente lo que no puede hacer. Eso era exactamente lo que sucedía en cada rincón de esta casa, en cada mirada de lástima, en cada rampa instalada como un recordatorio mudo de la tragedia. Nadie había pensado en eso, confesó, y su voz sonó quebrada, vulnerable. Se sintió expuesto, desnudo ante esta mujer, que en 3 semanas había logrado lo que él y Daniela en 2 años no habían podido siquiera vislumbrar. A veces, dijo Elena, sosteniendo su mirada, las soluestas más simples son las que están más cerca. Solo hace falta ver con el corazón, no con los ojos. Lucas, emocionado, insistió en mostrarle más. Elena, con una sonrisa, accedió. Los siguientes minutos fueron un torbellino de emociones para Mateo. Vio a su hijo intentar una abrazada, fallar, y en lugar de frustrarse, reírse de su propio error. Animado por las palabras de Elena, vio cómo la mujer lo elogiaba no por el resultado, sino por el esfuerzo. Vio cómo le devolvía, granito a granito, la infancia que el accidente le había robado. Finalmente, el cansancio empezó a apoderarse de Lucas. Sus movimientos se hicieron más lentos, sus párpados pesados. Elena, con una delicadeza sobrecogedora, lo llevó hasta los escalones de la piscina, y lo ayudó a salir, envolviéndolo inmediatamente en una toalla grande y esponjosa que estaba doblada en una tumbona. «Vamos, campeón», dijo. «Tu sesión de hoy ha sido de oro. Te mereces el mejor chocolate caliente del mundo». «¿Con malvaviscos?», preguntó Lucas, con la voz somnolienta. «Con todos los malvaviscos que quepan en la taza», prometió ella, secándole el cabello con una ternura maternal que le hizo un nudo en la garganta a Mateo. Mientras Lucas se acomodaba en su silla de ruedas, que estaba junto a la piscina con una manta preparada, Elena se envolvió en otra toalla, se quedó de pie, goteando, frente a Mateo. La luz del atardecer, ahora teñida de naranja y rosa, se colaba por el techo de vidrio y la bañaba en un resplandor dorado. Parecía una criatura de otro mundo, una aparición salvadora que había irrumpido en su desolación. «Señor Valdés», comenzó, su voz un poco más baja, «espero que no le moleste que haya tomado esta iniciativa». La terapeuta ocupacional dio su aprobación. «Sé que puede parecer arriesgado». Mateo negó con la cabeza, aún sin poder encontrar las palabras adecuadas. «No me molesta. Lo que ha hecho». Su voz se quebró. Respiró hondo. «Lo que ha hecho por él hoy es más de lo que cualquiera ha hecho en los últimos 2 años». Elena bajó la mirada, una sombra de tristeza cruzando su rostro. «Es un niño maravilloso. Tiene un fuego interior que no se ha apagado. Solo estaba cubierto de cenizas». Esas palabras, tan precisas, tan poéticas, le llegaron a Mateo como un impacto directo. Él también se sentía cubierto de cenizas, desde el accidente. Su matrimonio con Daniela se había convertido en una fría sociedad para gestionar la tragedia. Dormían en habitaciones separadas. Sus conversaciones giraban en torno a citas médicas, medicamentos y logísticas. El amor, la pasión, la complicidad, todo se había esfumado, reemplazado por una cortesía gélida y una culpa mutua que nunca se verbalizaba, pero que pesaba en cada mirada. «Las cenizas pueden ser muy pesadas», murmuró, casi para sí mismo, pero sus ojos no se despegaban de los de ella. Elena alzó la vista de nuevo, y en sus ojos, Mateo vio algo que no veía desde hacía una eternidad: compresión.
Alguien que no solo veía al poderoso Mateo Valdés, al millonario, al hombre que lo tenía todo y que sin embargo lo había perdido todo. Alguien que veía al hombre roto que había detrás de la fachada. A veces, susurró Elena, dando un paso infinitesimalmente más cerca. Solo necesitamos a alguien que nos ayude a soplar suavemente, para que el fuego pueda respirar de nuevo. La proximidad era palpable. Mateo podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo, el olor limpio a agua y jabón neutro de su piel. Podía contar las pequeñas gotas de agua que perlaban sus pestañas. El mundo exterior, sus problemas, su matrimonio fallido, todo se desdibujó. En ese momento, solo existían los dos, en ese espacio cargado de humedad y de una emoción cruda y recién descubierta. Era como si una compuerta que había mantenido cerrada durante años, llena de dolor, soledad y anhelo, se hubiera reventado. Sin pensarlo, impulsado por una fuerza primaria que le nubló la razón, Mateo extendió la mano, no para tocarla, sino para acercarse, para cerrar esa distancia que de repente parecía insoportable. Su dedo índice rozó, con una suavidad extrema, una gota de agua que resbalaba por su mejilla. Fue un contacto eléctrico, íntimo, que hizo que ambos contuvieran la respiración. Los ojos de Elena se abrieron un poco más, pero no retrocedió. Una oleada de color rosa tiñó sus pómulos. Su labio inferior tembló levemente. No había invitación en su mirada, pero tampoco rechazo. Había sorpresa y una vulnerabilidad que reflejaba la suya propia. Elena, logró decir él, con una voz ronca cargada de una necesidad que lo aterraba. Tú, Duas. No pudo terminar la frase. Las palabras se ahogaron en su garganta. En su lugar, su cuerpo actuó por su cuenta. Se inclinó hacia adelante, muy lentamente como si se moviera bajo el agua. Su mirada se fijó en sus labios, que estaban ligeramente entreabiertos. El ruido de la piscina, el leve zumbido del sistema de filtrado, la respiración entrecortada de ambos, todo se fusionó en un silencio ensordecedor. El mundo se redujo a ese centímetro de espacio que separaba sus bocas. Fue en ese instante de máxima tensión, cuando el aire vibró con la promesa de un beso que hubiera podido cambiar todo, cuando un sonido agudo y familiar cortó la atmósfera como un cuchillo. El chirrido de la puerta corrediza principal, seguido del taconeo rápido y decidido sobre el mármol del recibidor. Mateo, ¿estás en casa? La voz de Daniela clara, fría como el sonido de cristales chocando, resonó por toda la casa. Traje a mi madre. Ven a saludar. Tenemos que hablar de los preparativos para la gala benéfica del próximo mes. La burbuja estalló. Mateo y Elena se separaron de un salto, como dos adolescentes pillados en falta. La realidad regresó con la fuerza de un maremoto. La culpa, instantánea y corrosiva, se apoderó de Mateo, teñiendo sus mejillas de un rojo vergonzante. Elena, pálida como la cera, se ajustó la toalla alrededor de su cuerpo con manos temblorosas, y dio un paso atrás, desviando la mirada hacia el suelo. La magia se había roto, reemplazada por el frío escalofrío de la transgresión. Los pasos se acercaban, no solo los tacones de Daniela, sino otros más pesados, más lentos, los de su suegra, Carmen, una mujer cuya mirada podía helar el sol en pleno verano. ¿Mateo? La voz de Daniela sonó más cerca, ya en el pasillo que conducía a la piscina. ¿Dónde estás? ¿En la piscina? Por Dios, ¿qué haces ahí? Está Lucas. Antes de que Mateo pudiera reaccionar, componer su rostro, inventar una excusa, la figura de su esposa apareció en el umbral de la puerta corrediza. Daniela Valdés era una mujer hermosa, del tipo escultural y pulcra que parecía salida de la portada de una revista de alta sociedad. Llevaba un traje sastre de color beige impecable, el cabello rubio recogido en un moño severo, y sus joyas de diamantes centellaban con destellos fríos. Su rostro, perfectamente maquillado, era una máscara de eficiencia y control. Pero en ese momento, esa máscara se resquebrajó. Sus ojos, del mismo azul intenso que los de Lucas, pero carentes de su calidez, barrieron la estancia con rapidez. Vio a Lucas, arropado en su silla, somnoliento y feliz. Vio a Mateo, arrodillado junto a la piscina, con el traje empapado y el rostro desencajado. Y luego vio a Elena, la empleada, de pie, semidesnuda bajo la toalla,
con el cabello húmedo y las mejillas sonrojadas, en una proximidad incómodamente íntima con su marido. El silencio que se instaló fue más elocuente que cualquier grito. Daniela no dijo nada, simplemente congeló su expresión. Sus labios se apretaron formando una línea delgada y dura. Sus ojos, de un azul glacial, se clavaron primero en Mateo, con una mezcla de incredulidad y furia contenida, y luego se desplazaron hacia Elena. Y en ellos no había furia, sino algo peor, un desprecio absoluto, una confirmación de una sospecha innoble. Detrás de ella, apareció la figura imponente de Carmen, su madre, una mujer mayor, con el cabello plateado peinado con perfección, y una elegancia que destilaba autoridad. Sus ojos, pequeños y penetrantes, evaluaron la escena en un instante. No necesitó palabras. Su mirada, cargada de una superioridad moral y un juicio instantáneo, recorrió a la empleada empapada, a su yerno avergonzado, y una arruga de profundo disgusto surcó su frente. «Buenas tardes, señora Valdés», señora Carmen logró decir. Elena, con una voz que apenas era un hilo de aire, haciendo un esfuerzo visible por mantener la compostura, inclinó la cabeza y, sin esperar respuesta, se dirigió rápidamente hacia Lucas. «Vamos, Lucas, te llevo a tu habitación a cambiarte. No te vayas a resfriar». Empujó la silla de ruedas, pasando junto a las dos mujeres como si esquivara un campo minado. Lucas, ajeno a la tensión adulta, murmuró un «Hola, mamá», «Hola, abuela» soñoliento antes de ser llevado away. Mateo se puso de pie, sintiéndose ridículo, expuesto y profundamente avergonzado. Intentó hablar, encontrar una explicación que sonara plausible. Solo estaba viendo a Lucas nadar. Elena ha logrado un milagro. No era lo que parecía. Pero las palabras murieron en sus labios cuando encontró la mirada de Daniela. No había espacio para explicaciones en esa mirada. Solo había un hielo tan profundo que le heló la sangre. Y ya lo miró de arriba abajo, desde su cabello despeinado hasta sus pantalones empapados. Y en sus ojos no había dolor, sino un frío cálculo, la evaluación de una traición y el inicio de una guerra. Mateo dijo por fin, y su voz era tan cortante como el cristal. «Mi madre y yo estamos en el estudio. Te esperamos allí, ahora». Dio media vuelta, su taconeo repiqueteando sobre el mármol con una cadencia de sentencia. Carmen la siguió, pero no sin antes lanzar una última mirada a su yerno. Una mirada que decía, con total claridad, sabía que no era suficiente para ella. Y entonces, Mateo se quedó solo, en medio del vapor que se elevaba de la piscina, bajo la luz moribunda del día, rodeado por el fantasma del beso que no llegó a ocurrir, y el peso aplastante de la mirada de su esposa. La casa, que por unos breves minutos había resonado con la música de la risa de su hijo, volvía a ser lo que siempre había sido, la cárcel más silenciosa y fría del mundo. Y él acababa de cavar su propio calabozo, más hondo y oscuro que nunca. El capítulo cerraba no con un grito, sino con el estruendoso silencio de un matrimonio que acababa de fracturarse para siempre, y la aterradora certeza de que la mujer que había devuelto la luz a su hijo podría ser la misma que sumiera su mundo en la más absoluta oscuridad. El estudio era el reino de Mateo, un santuario de roble macizo, estanterías repletas de libros de economía y primera ediciones firmadas, y una enorme ventana que enmarcaba la ciudad como un cuadro vivo. Pero esa noche, el lugar que siempre había sido su refugio, se sentía como el despacho de un director de funeraria, a punto de recibir el cadáver de su matrimonio. El aroma a cuero envejecido y a whisky caro, que normalmente lo calmaba, ahora le resultaba opresivo. Se sirvió una medida generosa de un Macallan de 25 años. Pero el líquido ámbar, usualmente un bálsamo, le quemó la garganta sin ofrecer consuelo. Sus dedos tamborileaban sobre la cristalera de la mesa. Un ritmo nervioso que era el único sonido, aparte del latido furioso de su propia sangre en los oídos. Esperó. Cada segundo era una aguja clavándose en su conciencia. Revivía una y otra vez el instante en el borde de la piscina. La luz dorada en el rostro de Elena, la gota de agua en su mejilla, la proximidad irresistible, el calor de su aliento, y luego el chirrido de la puerta, la mirada de Daniela. Ese hielo no era el fuego de los celos, sino el gélido vacío del desprecio. Eso era lo que más le aterraba.
que el daño fuera tan profundo que ni siquiera mereciera una explosión de ira. Finalmente, la puerta del estudio se abrió. No fue Daniela quien entró primero, sino Carmen, siempre la generala, tanteando el terreno antes de que su hija entrara en combate. La mujer se paseó por la estancia con una lentitud deliberada, sus ojos escudriñando cada detalle como si buscara más pruebas de la decadencia moral de su yerno. Daniela se ha retirado a su habitación, anunció, sin mirarlo directamente. Su voz era seca, como el crujir de hojas muertas. Está indispuesta. El espectáculo al que hemos asistido ha sido demasiado para sus nervios. Mateo apretó la copa. Espectáculo. La palabra reducía el momento de frágil conexión humana. El milagro que había presenciado en su hijo, a algo sórdido y vulgar. Carmen, no era lo que parecía, logró decir. Pero su voz sonó hueca incluso para sus propios oídos. Era la excusa universal del culpable. Y sonaba tan falsa como era. Carmen se volvió hacia él. Y por primera vez esa noche, lo miró directamente. Sus ojos, pequeños y brillantes como cuentas de azabache, no expresaban enfado, sino una lástima profundamente ofensiva. «¿Ah, no?», preguntó, con una suavidad venenosa. «¿Y qué era entonces, Mateo?» «Una sesión de terapia acuática supervisada, porque lo que yo vi fue a mi yerno, un hombre casado, mirando a esa empleada, con una expresión que no le he visto dirigir a su esposa en años, y la vi a ella, semidesnuda, sonrojada, en una intimidad que sobrepasaba con creces los límites de su contrato. Cada palabra era un latigazo. Mateo quería defenderse, gritar que ella no entendía, que no había visto a Lucas moviendo las piernas, que no había escuchado su risa, pero sabía que era inútil. Ante la evidencia circunstancial, cualquier explicación sobre la magia del momento sonaría a justificación patética. Elena ha logrado algo con Lucas que nadie más pudo, argumentó, aferrándose a la única verdad que le importaba. ¿Lo has oído reír, Carmen? ¿Cuándo fue la última vez que oíste reír a tu nieto? Un destello de algo, que pudo ser dolor, cruzó los ojos de la mujer, pero se apagó de inmediato, reemplazado por la frialdad. No se trata de Lucas, cortó secamente. Se trata del respeto a esta familia, a este nombre, y sobre todo, a mi hija. Daniela ha soportado todo con una fortaleza ejemplar. Ha cuidado de su hijo. Ha mantenido esta casa en pie. Ha aguantado tu ausencia emocional. Y esto es como le pagas, humillándola bajo su propio techo. Yo no he humillado a nadie, protestó Mateo, sintiendo cómo la culpa y la frustración se enredaban en su pecho formando un nudo ciego. Claro que no. La voz de Carmen subió de volumen, perdiendo por un momento su compostura. Solo te has puesto a jugar al amor con la sirvienta a escasos metros de tu hijo. Eso no es humillación, es bajeza, Mateo, pura bajeza. La puerta del estudio se abrió de nuevo. Esta vez era Daniela. Había cambiado su traje sastre por un elegante camisón de seda y una bata. Su rostro estaba pálido, lavado, y sus ojos, aunque enrojecidos, ya no mostraban la conmoción inicial, sino una determinación glacial. Era la Daniela que negociaba fusiones hostiles, implacable, calculadora. «Madre, por favor», dijo, con una voz que no admitía réplica. «Déjanos solos». Carmen lanzó una última mirada de advertencia a Mateo, y salió de la estancia, cerrando la puerta con un golpe seco que resonó como un disparo. El silencio que quedó fue aún más pesado. Daniela no se acercó. Se quedó junto a la puerta, cruzando los brazos sobre el pecho, como si necesitara poner la máxima distancia física entre ellos. «¿Está bien, Lucas?», fue lo primero que preguntó Mateo, rompiendo el hielo. Era una táctica para desviar la atención, y ambos lo sabían, pero también era una genuina preocupación. «Duerme», respondió ella, lacónica. Elena le dio su chocolate caliente y lo acostó. «Parece tranquilo». El nombre de Elena pendió en el aire entre ellos, cargado de electricidad estática. «Daniela», comenzó él, buscando desesperadamente las palabras que pudieran reparar lo irreparable. «No», lo interrumpió ella, alzando una mano. «No me digas que no era lo que parecía. Por favor, no me insultes con esa mentira». Mateo bajó la mirada. «Tenía razón. Lo siento», murmuró. Y esta vez sonó sincero, porque lo era. Se sentía profundamente avergonzado.
No debería haber pasado. Fue un momento de confusión. ¿Confusión?, repitió Daniela. Y por primera vez, una gota de amargura se coló en su tono glacial. ¡Qué confusión, Mateo! Confusión entre tu esposa y la mujer que limpia nuestros baños. ¿Es esa la confusión? Ella no solo limpia baños. Estalló él, incapaz de soportar la forma en que denigraba a Elena. Hoy hizo que nuestro hijo se moviese. Daniela, movió las piernas. Lo oíste reír. Eso no significa nada para ti. Claro que significa algo, gritó ella, perdiendo por fin la compostura. Sus ojos brillaron con lágrimas de furia contenida. Significa que es muy buena en su trabajo. Y su trabajo es cuidar de Lucas, no de ti. ¿Es que no lo ves? ¿Estás tan ciego? Esa mujer te está manipulando. Te muestra lo que quiere que veas. Al niño feliz. Al niño que mejora. Para ganarse tu simpatía, tu gratitud. Y tú, tan necesitado de un poco de calidez, caes en la trampa como un adolescente. No es una trampa, refunfuñó Mateo, pero la semilla de la duda que Daniela plantaba encontraba terreno fértil en su propio caos interior. Ella es diferente. ¡Oh, por Dios! Daniela soltó una risa amarga, secándose una lágrima de rabia que se había escapado. Es diferente. Eso dicen todos los hombres que se enamoran de la criada. Es puro cliché, Mateo, de novela barata. ¿De verdad quieres convertirnos en eso? Se acercó por primera vez, no para buscar consuelo, sino para enfrentarlo. Su perfume caro que antes le resultaba familiar, ahora le olía a guerra. Te voy a decir lo que va a pasar, dijo, con una voz baja y peligrosa. Esa mujer se va de esta casa mañana mismo. Le pagaremos una indemnización generosa. Pero se va, y no volverá a poner un pie aquí, ni a ver a Lucas, ni a verte a ti. No, la reacción de Mateo fue visceral, instantánea. Se puso en pie de un salto. No puedes despedirla. Lucas la necesita. Lucas necesita estabilidad. No una aventura de su padre con la ayudante, replicó ella, sin ceder un ápice. ¿O prefieres que se quede? ¿Quieres tenerla aquí, bajo nuestro techo, para seguir con tu confusión? ¿Eso es lo que quieres, Mateo? ¿Destrozar a esta familia por completo? La pregunta lo golpeó con la fuerza de un puño. ¿Qué quería? En el torbellino de emociones, no lo sabía. Solo sabía que la luz que Elena había encendido en Lucas no podía apagarse. Pero el precio era su matrimonio, la dignidad de Daniela, la estructura misma de su vida. No quiero destrozar nada, susurró, derrotado. Entonces, la decisión está tomada, sentenció Daniela. Mañana por la mañana, yo misma me encargaré de ello. Y tú, Mateo, vas a hacer algo por mí, por nosotros. ¿Qué?, preguntó él, con un presentimiento helado. Vas a venir conmigo a la gala benéfica del hospital infantil. Y vas a comportarte como el marido amoroso y devoto que siempre has sido en público. Vas a sonreír, a sostener mi mano, a fingir que somos la familia perfecta que lucha unida contra la adversidad. Hizo una pausa, y su mirada se volvió de acero. Es lo mínimo que me debes. Era una penitencia, una humillación pública para lavar su culpa privada. Mateo lo entendió perfectamente. Asentir con la cabeza fue el acto más difícil de su vida. De acuerdo, murmuró. Daniela asintió, satisfecha. La transacción estaba hecha. Silencio a cambio de apariencias. Ella se volvió para irse, pero se detuvo en la puerta. Y Mateo, dijo, sin mirarlo, si alguna vez vuelves a tocarla, si alguna vez intentas verla a escondidas, no solo la destruiré profesionalmente, me aseguraré de que nunca más pueda trabajar cuidando niños, y te dejaré, llevándome a Lucas conmigo, lo juro por Dios. Salió, cerrándolo la puerta con suavidad. El sonido fue mucho más aterrador que el portazo de su madre. Mateo se dejó caer en su sillón, hundiendo el rostro en sus manos. La habitación estaba en silencio, pero el eco de las palabras de Daniela resonaba en su cráneo. Novela barata. La criada. Estás tan ciego. ¿Lo estaba? ¿Era todo una manipulación astuta por parte de Elena? ¿O era real la conexión que había sentido, la bondad que había visto en sus ojos? De pronto, un suave golpe en la ventana lo hizo levantar la cabeza. Afuera, la noche estaba cerrada. Una fina llovizna comenzaba a caer, dibujando hilos plateados en el cristal. Y entonces,
En el reflejo de la luz de su estudio sobre el vidrio mojado, la vio. Abajo, en el jardín, bajo la llovizna, estaba Elena. No llevaba abrigo, solo su ropa sencilla, empapada. Estaba de pie, mirando hacia la ventana de su estudio, con la cara bañada en lágrimas y lluvia. En sus manos, sostenía algo pequeño y blanco. Un sobre. Levantó la mano, mostrándoselo. Luego, con un gesto de infinita tristeza, lo dejó caer sobre la mesa de jardín de piedra. Dio media vuelta y se alejó caminando bajo la lluvia, hacia la casita del jardín, donde tenía su pequeña habitación. Mateo contuvo la respiración. El corazón le latía con fuerza. ¿Era una invitación? ¿Una despedida? Sin pensarlo 2 veces, movido por un impulso que anuló todas las advertencias de Daniela, salió de su estudio y bajó las escaleras de 2 en 2. Cruzó la casa a oscuras, sintiendo las miradas fantasmas de los retratos familiares que colgaban de las paredes. Abrió la puerta francesa que daba al jardín y salió a la noche fría y húmeda. La lluvia lo empapó al instante. Corrió hacia la mesa de piedra. Allí estaba, pegado a la superficie mojada, el sobre blanco. Lo cogió con manos temblorosas. No tenía nombre, solo estaba ligeramente abierto. Con el corazón en un puño, sacó el contenido. No era una carta, era una fotografía vieja y descolorida por el tiempo. La imagen era de una niña de unos 7 años, con una sonrisa que le faltaban 2 dientes, sentada en los hombros de un hombre joven. Detrás de ellos, se veía el mar, pero lo que le dejó sin aliento no fue la escena familiar, sino el pequeño detalle que había en un margen de la foto, escrita con una caligrafía temblorosa. María Elena y su papi, en la playa de Sanlúcar, el último verano antes del accidente. Mateo dio la vuelta a la foto. En el dorso, con la tinta corrida por la lluvia, había unas pocas palabras escritas apresuradamente. Él también era parapléjico. Yo tenía 6 años cuando aprendí a moverlo en el agua. Por eso sé, por Lucas, adiós. La revelación le golpeó con la fuerza de un rayo. No era manipulación, no era un cliché. Era compasión. Era la comprensión nacida de una experiencia idéntica, de un dolor compartido. Elena no estaba allí por dinero o por ambición. Estaba allí porque conocía el camino que Lucas recorría, porque había vivido en su propia carne el milagro que el agua podía obrar. Y ahora, se iba porque la frialdad del mundo real, la cruel mecánica de las apariencias y los celos, lo exigía. La lluvia se intensificó, transformando la fina llovizna en un aguacero persistente que tamborileaba contra los cristales de la casa como una multitud impaciente. Mateo permaneció bajo el diluvio, inmóvil, con la fotografía empapada pegada a su palma. Las palabras de Elena, él también era parapléjico, resonaban en su mente, ahogando incluso el estruendo de la tormenta. No era una estrategia, era una confesión, una llave que abría la puerta a un dolor que él apenas comenzaba a vislumbrar en ella. La luz de la casita del jardín se había apagado, sumiendo la pequeña construcción en una oscuridad que pareció devorarla. ¿Qué estaría haciendo Elena? Empacando sus escasas pertenencias, llorando en silencio, sabiendo que al amanecer sería desterrada del pequeño paraíso que había creado para Lucas. Un impulso primario, casi animal, lo urgió a correr hacia allí, a golpear la puerta, a decirle que se quedara, que lucharía contra Daniela, contra Carmen, contra el mundo entero si era necesario. Pero las palabras de su esposa, frías y afiladas como cuchillas, lo clavaron al suelo. Me aseguraré de que nunca más pueda trabajar cuidando niños. Daniela no haría una amenaza vacía. Tenía los recursos, las conexiones. Podía destruir la vida de Elena con una llamada telefónica. Y la posibilidad de que Lucas perdiera no solo a Elena, sino también a su padre, de que su mundo ya fracturado se hiciera añicos por completo. Era un precio demasiado alto. Con un gemido ahogado, Mateo apretó la foto contra su pecho, como si pudiera absorber a través del papel mojado el valor que a él le faltaba. Dio media vuelta y regresó a la casa, sintiendo el peso de cada paso. La puerta francesa chirrió al cerrarse, aislando el cálido y seco interior del frío caos exterior. Se quitó la chaqueta empapada y la dejó caer al suelo, sin importarle el charco que formaba sobre el mármol pulido. Subió las escaleras con la pesadez de un condenado. Al pasar por el dormitorio de Lucas, se detuvo.
Empujó la puerta con infinita suavidad. La habitación estaba en penumbra, iluminada solo por una tenue luz nocturna con forma de cohete. Lucas dormía profundamente. Su respiración era un suave susurro. Su rostro, en la paz del sueño, había perdido la tensión habitual. Incluso parecía esbozar una leve sonrisa. Soñaría con el agua, con la libertad. Mateo se acercó y arropó mejor al niño, besando su frente. El amor que sintió en ese momento fue tan agudo que fue un dolor físico. ¿Cómo podía elegir entre la felicidad de su hijo y la estabilidad de su mundo? Era una elección de Sísifo. «Lo siento, hijo», murmuró, con una voz quebrada por la emoción. «Lo siento mucho». Salió de la habitación y se dirigió a la suya, sabiendo que encontraría la puerta cerrada con llave. No intentó abrirla. Se encerró en su estudio, derrumbándose en el sillón de cuero. La copa de whisky seguía allí, medio llena. La bebió de un trago, sin saborearla. La quemazón en su garganta era un castigo merecido. Extendió la fotografía sobre la mesa, secándola con cuidado con su pañuelo. La imagen de la niña feliz, de sonrisa despreocupada, y su padre, un hombre con ojos amables que sostenía a su hija con una fuerza que, ahora Mateo lo sabía, no residía en sus piernas, sino en su amor. Le partía el alma. Elena había vivido su propia tragedia, y en lugar de encerrarse en su dolor, había usado esa experiencia para aliviar el de otro. ¿Qué había hecho él? Había construido un muro alrededor de su corazón y había delegado el dolor de su hijo en extraños. La noche se le hizo eterna. No durmió, solo miró la foto una y otra vez, mientras la lluvia azotaba la ventana. Cada trueno que retumbaba a lo lejos le parecía el eco de su propia conciencia, reprochándole su cobardía. El amanecer llegó pálido y lavado, como si la tormenta hubiera limpiado el cielo de color. Mateo se levantó, con los músculos entumecidos y la mente nublada. Se aseó mecánicamente, evitando su reflejo en el espejo. Bajó a desayunar, sintiendo la tensión impregnando el aire de la casa incluso antes de entrar en el comedor. Daniela ya estaba allí, sentada a la cabecera de la mesa, impecable con un vestido de lino color crema, desayunando tostadas y café como si fuera un día cualquiera. Su rostro era una máscara de serenidad impenetrable. Carmen, a su lado, hojeaba el periódico con gesto adusto. «Buenos días», dijo Daniela, sin levantar la vista de su tableta, donde revisaba su agenda. «Buenos días», respondió Mateo, con voz ronca. Se sentó frente a ella. El silencio era tan espeso que se podía cortar con un cuchillo. Fue entonces cuando la puerta de la cocina se abrió, y entró Sofía, la cocinera, con una bandeja. Pero no estaba sola. Detrás de ella, con la cabeza baja y cargando una maleta sencilla, apareció Elena. Mateo contuvo el aliento. Ella llevaba puestos sus vaqueros simples y una sudadera azul. Su rostro estaba pálido, con ojeras marcadas, pero mantenía una dignidad serena que le dolió a Mateo más que cualquier reproche. Evitaba mirarlos a todos, fijando la vista en un punto de la pared. «Señora», dijo Sofía incómoda. «Elena. Bueno, dice que se va». Daniela dejó la tableta a un lado y posó su mirada glacial en Elena. Tomó un sorbo de café, con una calma deliberada que era más aterradora que cualquier grito. «Eso parece», dijo por fin. «¿Tienes todo lo tuyo?» «Sí, señora Valdés», respondió Elena, con una voz clara pero baja. «Bien. Sofía, en mi bolso hay un sobre. Tráelo, por favor». La cocinera asintió y salió rápidamente aliviada de escapar de la tensión. Carmen dejó el periódico y observó la escena con la satisfacción de un jurado que ve cumplirse la sentencia. El sobre contiene una indemnización generosa, equivalente a 6 meses de sueldo, explicó Daniela, como si estuviera cerrando un trato comercial. «Considero que es más que justo, dado el carácter abrupto de su salida». Elena asintió levemente. «No es necesario, señora». «Insisto». La voz de Daniela se endureció un grado. «No quiero que diga por ahí que en esta casa no pagamos lo estipulado». Sofía regresó con el sobre y se lo entregó a Daniela, quien, sin levantarse, lo extendió hacia Elena. Fue un gesto de poder, distante y frío. Elena dudó un instante. Luego avanzó y tomó el sobre. Sus dedos rozaron brevemente los de Daniela,
y ambas mujeres apartaron la mano como si se hubieran electrocutado. «Gracias», murmuró Elena, guardando el sobre en el bolsillo de su sudadera sin mirarlo. «El taxi que ha llamado está esperando afuera», añadió Daniela, mirándola fijamente. «Le recomiendo que no se demore». Elena asintió de nuevo. Por primera vez, alzó la vista. No miró a Daniela, ni a Carmen. Su mirada, cargada de una tristeza infinita pero también de una inexplicable comprensión, se posó en Mateo. Fue solo un segundo, un latido de corazón. Pero en ese instante, Mateo lo vio todo. No había reproche en sus ojos, solo una despedida silenciosa. Y algo que se parecía a la lástima. Lástima por él, por su prisión dorada. Luego, giró sobre sus talones y salió del comedor. Sus pasos se alejaron por el pasillo. La puerta principal se abrió y se cerró con un clic suave pero definitivo. Mateo sintió que algo se rompía dentro de él. Un pedazo de su alma se marchaba en ese taxi, junto a la mujer que había devuelto la risa a su hijo. «Bien», dijo Daniela, retomando su café. «Asunto concluido». «No», susurró Mateo, pero la palabra murió en sus labios. En ese momento, un grito desgarrador proveniente del piso de arriba los paralizó a todos. «Elena, papá, mamá, Elena no está». Era Lucas, su voz, cargada de un pánico absoluto, un grito de abandono que heló la sangre en las venas de Mateo. Los tres adultos se miraron. La máscara de Daniela se resquebrajó por un instante, mostrando un destello de alarma. Carmen frunció el ceño con fastidio. Mateo no esperó. Corrió escaleras arriba, con el corazón encogido. Encontró a Lucas en su habitación, sentado en la cama, con el rostro bañado en lágrimas, mirando a su alrededor con desesperación. «Se ha ido, se ha ido», lloraba el niño, agarrando la sábana con fuerzas. «Dijo que hoy íbamos a practicar flotar solo. Dijo que me iba a enseñar a ser un delfín». Mateo se arrodilló junto a la cama y abrazó a su hijo, sintiendo cómo el pequeño cuerpo se estremecía con sollozos incontenibles. Sobre la mesita de noche, junto al vaso de agua, había un pequeño dibujo. Era un delfín torpemente dibujado con crayones. Y debajo, con la letra pulcra de Elena, decía: «Sigue nadando, valiente. Nunca pares». «Lo siento, hijo», repitió Mateo, abrazándolo con fuerza, sintiéndose el peor de los traidores. Tenía que irse. «¿Por qué?», gimió Lucas, enterrando la cara en el hombro de su padre. «¿Yo hice algo malo? ¿Se enfadó conmigo?» No, cielo». La voz de Daniela sonó desde la puerta. Había subido, y ahora observaba la escena con los brazos cruzados, su compostura recuperada. «Elena no se enfadó contigo. Simplemente encontró otro trabajo. Eso pasa a veces. Pero yo la necesito», gritó Lucas, con una rabia impotente que desgarraba el alma. «Ustedes no entienden. Ella me entendía». Esas palabras, «ella me entendía», cayeron como una losa sobre Mateo. Eran la verdad más pura y dolorosa. «Yo te entiendo, Lucas», dijo Daniela, acercándose y poniendo una mano fría en la frente del niño. «Soy tu madre». «No es lo mismo», gritó Lucas, apartándose de su touch. «Tú siempre estás ocupada, y papá siempre está triste». Ella me escuchaba. Daniela retiró la mano como si la hubiera quemado. Su rostro se endureció. «Basta, Lucas. Ella se ha ido. Y punto. Vendrá otra persona. Alguien mejor». «No quiero a nadie mejor», oyó el niño, en un berrinche de dolor y frustración. «La quiero a ella. Tráiganla de vuelta. Papá, por favor». Los ojos suplicantes de Lucas se clavaron en los de Mateo. Eran los mismos ojos azules que habían brillado con alegría en la piscina. Ahora solo suplicaban. Suplicaban que arreglara el mundo, que devolviera la magia. Y Mateo, mirando a su hijo deshecho, sintió que la última cuerda que lo ataba a su vida de mentira se rompía. No podía hacerlo. No podía ser cómplice de esta destrucción. «Voy a arreglar esto», logró decir, soltando a Lucas y poniéndose de pie. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Daniela, con una voz cargada de advertencia. «Lo que debía hacer anoche», respondió él. Y por primera vez en mucho tiempo, su voz sonó firme, decidida. Salió de la habitación de Lucas, pasando junto a Daniela sin mirarla. Bajó las escaleras de dos en dos, con un solo propósito en la mente. Tenía que alcanzarla,
Tenía que decirle algo, lo que fuera, que lo perdonara, que se quedara, que lucharía. Abrió la puerta principal y salió corriendo a la entrada circular, justo a tiempo de ver cómo el taxi negro donde iba Elena doblaba la esquina al final del largo camino privado y desaparecía de la vista. Se quedó allí, jadeando, con el corazón golpeándole el pecho como un tambor de guerra. La había perdido. De pronto, el sonido de otro motor lo hizo girar la cabeza. Era el conductor personal de Daniela, Manuel, acercándose en la BMW familiar para llevar a Daniela a sus compromisos. Sin pensarlo dos veces, Mateo corrió hacia el coche justo cuando Manuel se bajaba para abrir la puerta trasera. «Las llaves, Manuel», ordenó, con una urgencia que sorprendió al conductor. «Señor, las llaves», repitió Mateo, casi arrebatándoselas de la mano. Se metió en el conductor, arrancó el coche y pisó el acelerador a fondo. El BMW rugió y salió disparado por el camino, dejando atrás a un Manuel boquiabierto y a la figura de Daniela, que había salido a la puerta principal con el rostro descompuesto por una furia helada. Mateo no miró atrás. Condujo como un poseso, esquivando charcos, su mente centrada en una sola cosa: el taxi. Tenía que alcanzarlo. Sabía que probablemente se dirigía a la estación de trenes o a la de autobuses. Era su única oportunidad. Mientras corría a través de las calles aún semivacías de la mañana, una idea comenzó a tomar forma en su mente. Una idea nacida de la desesperación y de la revelación de la fotografía. No podía ofrecerle a Elena un lugar en su casa, en medio del caos y la toxicidad de su matrimonio. Era injusto para ella y peligroso para Lucas, pero había otra manera. Una manera de proteger a Lucas y de darle a Elena la oportunidad de hacer lo que mejor sabía hacer, lejos de la sombra de Daniela. Podía financiar una fundación, un centro de terapias acuáticas, para niños con movilidad reducida, y poner a Elena al frente. Sería su trabajo legítimo, su proyecto. Daniela no podría objetar sin parecer la villana, especialmente si se presentaba como una iniciativa filantrópica en nombre de Lucas. Y Lucas podría seguir viendo a Elena en un entorno neutral profesional. Era arriesgado, casi una locura, pero era la única solución que veía que no implicaba destruirlo todo. Con un nuevo propósito, apretó aún más el acelerador. Tenía que encontrarla, tenía que proponérselo. Finalmente, llegó a la estación de autobuses. Dejó el coche en doble fila y saltó fuera, escudriñando desesperadamente la multitud. Corrió por los andenes, mirando dentro de cada autobús, buscando su rostro entre la gente. Y entonces, la vio. Estaba sentada en un banco de plástico azul, junto a la puerta de embarque de un autobús con el cartel de salida Costa Sur. Llevaba sus auriculares puestos y miraba por la ventana hacia la lluvia que volvía a empezar, con una maleta a sus pies y el sobre de la indemnización sin abrir sobre su regazo. Mateo se detuvo, jadeante. La distancia entre ellos era de apenas 20 metros, pero parecía un abismo. Tomó aire para gritar su nombre para llamar su atención. Pero en ese preciso instante, el altavoz anunció la salida inmediata del autobús. Elena se quitó los auriculares, se levantó, cogió su maleta y sin mirar atrás, subió al vehículo. La puerta se cerró con un siseo neumático. Mateo corrió hacia el autobús, golpeando el costado con la palma de la mano. «Elena, espera». Dentro, los pasajeros lo miraron con curiosidad. Elena, que se sentaba junto a la ventana, giró la cabeza. Sus ojos se encontraron con los de él a través del cristal sucio. No mostró sorpresa, solo una profunda, infinita tristeza. Y entonces, hizo algo que le partió el corazón en dos. Levantó la mano y la posó, con la palma abierta contra el cristal. Un gesto de despedida, un adiós silencioso. El autobús arrancó con un ronquero, alejándose del andén. Mateo se quedó allí, bajo la lluvia de nuevo, viendo cómo el vehículo se convertía en un punto cada vez más pequeño, llevándose consigo la última esperanza de su hijo, y el único destello de redención que había tenido en años. Había fallado, de nuevo. Regresar a la casa fue el viaje más largo de su vida. El BMW parecía conducirse solo, guiado por la inercia de la derrota. La lluvia había amainado,
dejando un cielo de plomo y calles brillantes como lágrimas no secadas. Cada metro que se acercaba a la mansión era un peso más sobre sus hombros. ¿Qué le diría a Lucas? ¿Cómo enfrentaría la tormenta de desprecio y triunfo amargo que sin duda le esperaba de Daniela y Carmen? Al entrar, el silencio era aún más profundo que de costumbre. No había gritos, ni reproches inmediatos. Sofía, la cocinera, le lanzó una mirada llena de lástima desde la puerta de la cocina antes de desaparecer. La casa respiraba con la pesadez de un funeral. Subió las escaleras, sus pasos eco de una condena autoimpuesta. La puerta del dormitorio de Lucas estaba entreabierta. Se asomó. Daniela estaba sentada al borde de la cama. No lo abrazaba, no le acariciaba el cabello. Simplemente estaba allí, observando cómo el niño, exhausto por el llanto, dormía con el rostro hinchado y pegado a la almohada. En su mano pequeña, aún apretaba con fuerza el dibujo del delfín. Al sentir la presencia de Mateo, Daniela alzó la vista. No había furia en sus ojos, había algo peor, un desdén absoluto, la frialdad de quien ha visto confirmadas sus peores expectativas. «Sal», ordenó, en un susurro que cortaba como navaja. Él obedeció. Ella salió tras él, cerrando la puerta con sumo cuidado para no despertar al niño. En el pasillo, bajo la fría luz de la araña de cristal, se enfrentaron. «¿La fuiste a buscar?», preguntó Daniela, sin preámbulos. «Sí», admitió Mateo, sin fuerzas para mentir. «Y se fue igual». «Sí». Una mueca de desprecio curvó sus labios. Pobre Mateo. Siempre llegando tarde, tarde para Lucas el día del accidente. Porque estabas en una reunión crucial. Tarde para intentar salvar tu matrimonio. Y tarde para tu cita con la criada. Es casi patético. Cada palabra era un golpe certero, diseñado para hundirlo en la miseria. Y funcionaba. «Daniela, por favor». «No», cortó ella. «No hay por favor que valga. Has roto nuestro acuerdo. Fuiste de aquí como un adolescente asustado, delante de tu hijo y de tu suegra. Has humillado a esta familia por última vez. ¿Y qué quieres que haga?», estalló él, la desesperación rompiendo su compostura. «¿Que me quede aquí, fingiendo, mientras mi hijo se consume de tristeza por la única persona que le ha devuelto la vida?» «La vida», escupió Daniela, con un amargo sarcasmo. «¿Crees que esa mujer era su vida? Era una distracción, un parche. La vida real es esta, Mateo. Es la terapia, los médicos, la silla de ruedas. Es aprender a vivir con lo que hay, no perseguir quimeras en una piscina. Eso es lo que tú has hecho», gritó él, señalando a su alrededor. «Aprender a vivir con la desgracia. Pero Lucas es un niño. Él necesita algo más que resignación. Y lo tendrá», dijo Daniela, recuperando su control glacial. «Lo tendrá lejos de tu influencia destructiva. He llamado a mi abogado. Mañana mismo iniciaré los trámites de la separación y lucharé por la custodia total de Lucas. Y créeme, con el espectáculo de hoy, no tendré dificultad en demostrar que eres un elemento inestable y perjudicial para nuestro hijo». Mateo sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Lo había perdido todo. Absolutamente todo. «No puedes hacer eso», susurró. Pero su voz carecía de convicción. Sabía que ella podía, y que lo haría. «Ya lo he hecho», respondió ella, dándose la vuelta. «Puedes quedarte esta noche. Mañana. Quiero que te hayas ido. A un hotel, a donde sea. No te preocupes por Lucas. Yo me encargaré de que supere este capítulo, como me he encargado de todo lo demás». Se alejó por el pasillo, su figura impecable desapareciendo en la sombra. Mateo se quedó solo, apoyado contra la pared, sintiendo cómo el último vestigio de su vida se desmoronaba. La mañana siguiente fue gris y silenciosa. Mateo empacó una maleta con manos mecánicas. No había visto a Lucas. Daniela se había encargado de que el niño desayunara en su habitación. Al bajar las escaleras con su equipaje se encontró con Carmen, que lo esperaba en el recibidor con una carpeta en las manos. «Los documentos preliminares», dijo, extendiéndosela. «Daniela es muy generosa. La propuesta económica es más que justa. Fírmalos cuando tu abogado los revise, pero no tardes». Mateo cogió la carpeta sin mirarla. No había nada que decir. «¿Y Lucas?», preguntó, con la última brizna de esperanza. «Está tranquilo», respondió Carmen.
Daniela le ha explicado que papá se va de viaje de negocios. Largo. Él lo ha aceptado. Lo ha aceptado. La frase sonó a epitafio. Su hijo lo había borrado de su vida con la misma facilidad con la que se cambia de canal. Eso le hacían creer. Salió de la casa por última vez. No miró atrás. El taxi que había llamado lo esperaba. Le dio la dirección de un hotel del centro. Pero cuando el coche empezó a moverse, una claridad repentina, nacida de la desesperación total, lo invadió. No podía rendirse. No así. Daniela podía quitarle la custodia. Podía quedarse con su dinero, con su casa. Pero no podía quitarle la responsabilidad de ser el padre de Lucas. Y un padre lucha, incluso cuando la batalla parece perdida. Cambio de plan, le dijo al taxista. Al ayuntamiento, por favor. Tenía una idea, una última carta. Desesperada, quizá ridícula, pero era lo único que le quedaba. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad silenciosa. Mateo se instaló en un apartamento de alquiler minimalista, lejos del lujo ostentoso al que estaba acostumbrado. Vivía con lo mínimo. Todo su tiempo, energía y los considerables recursos que aún controlaba los volcó en un solo proyecto, la Fundación Lucas Valdés. Contrató a los mejores abogados, no para luchar por la custodia, sino para establecer la fundación con una rapidez récord. Encontró una antigua clínica rehabilitación en venta cerca del mar, con una piscina terapéutica perfecta. La compró, la renovó por completo, equipándola con la última tecnología. Su objetivo era claro: crear el centro de hidroterapia infantil más avanzado del país. Y en los estatutos, incluyó una cláusula inviolable. La dirección técnica del centro estaría siempre supervisada por un profesional con experiencia demostrada en paraplegia traumática infantil. No podía poner el nombre de Elena, pero había creado el puesto perfecto para ella, si alguna vez decidía volver. Mientras tanto, sus visitas a Lucas, supervisadas y imitadas por Daniela, eran desgarradoras. El niño había retrocedido a su estado anterior, callado, retraído, con la luz apagada en sus ojos. Las nuevas enfermeras eran eficientes, pero impersonales. La piscina de la casa estaba cubierta con una lona, un recordatorio mudo de lo perdido. Mateo intentaba conectar. Hablaba de la fundación. Le enseñaba fotos de las obras. Le decía que sería un lugar para muchos niños como él. Lucas asentía con cortesía, pero su mirada estaba vacía. Era como si la partida de Elena le hubiera sellado el corazón. Daniela, desde su nueva posición de poder, observaba los esfuerzos de Mateo con desconfianza, pero al ser una obra filantrópica a nombre de su hijo, no podía oponerse abiertamente sin parecer la villana. Mantenía una distancia gélida, comunicándose solo a través de abogados. Un atardecer, meses después, Mateo estaba en la casi terminada fundación, revisando los últimos detalles. El lugar era hermoso, luminoso, con paredes de colores cálidos y grandes ventanales que daban al mar. El olor a pintura fresca se mezclaba con la brisa salada. Pero para él, el silencio del lugar, la piscina vacía, era un recordatorio constante de su fracaso. Había construido un palacio, pero la reina se había ido para siempre. De pronto, su teléfono vibró. Era un número desconocido. Casi no lo cogía, sumido en su abatimiento. Al final, respondió. ¿Sí? Señor Valdés. Era una voz de mujer, mayor, con un acento que le resultó vagamente familiar. Habla Mercedes, la madre de Elena. Mateo contuvo el aliento, apoyándose en una pared para no caer. Señora, ¿cómo? Elena no sabe que la llamo, dijo la mujer, su voz cargada de emoción. Pero he visto las noticias, sobre la fundación, sobre el niño, sobre usted. ¿Dónde está ella?, preguntó Mateo, con un hilo de voz. Aquí, conmigo, en el sur. Está mejor. No habla de lo que pasó, pero sé que piensa en él, en Lucas. Todas las noches mira la foto que le robó, la de su padre. La voz de Mercedes se quebró. Usted hizo algo mal, señor Valdés. Lo sé, pero lo que está haciendo ahora, mi Elena, ella nació para ayudar. Es su don, y usted le ha construido un templo. No puedo quedarme callada viendo cómo se consume por la distancia. Dígame dónde, suplicó Mateo, el corazón latiéndole con una fuerza que no sentía desde hacía meses. Mercedes le dio una dirección, un pequeño pueblo costero a 6 horas de distancia.
Mateo no lo pensó 2 veces. Colgó. Salió corriendo del edificio y condujo hacia el sur como si su vida dependiera de ello. Esta vez, no llegaría tarde. El pueblo era un conjunto de casas blancas desplegadas sobre un acantilado. El mar, de un azul profundo, rompía con furia contra las rocas. Siguiendo las indicaciones, llegó a una humilde casa cerca del faro. Estacionó el coche y, con el corazón en la garganta, caminó hacia la pequeña verja de madera. Y allí la vio. Elena estaba en el pequeño jardín, regando unas macetas de geranios. Llevaba un vestido sencillo y estaba más delgada, más morena. Pero cuando alzó la vista y lo vio allí, parado en la verja, no mostró sorpresa, solo una profunda, serena tristeza. «Mercedes me dijo que vendrías», dijo, apagando el agua. «Elena», logró articular él, he venido a pedirte perdón, a decirte que lo siento, por todo». Ella asintió lentamente. «Lo sé. Y a ofrecerte, no un trabajo, no otra vez en mi casa, sino una oportunidad». Le habló de la fundación, con voz apresurada, mostrándole fotos en su teléfono. «Es tuya, es para Lucas, y para todos los niños como él. Necesita a alguien como tú, te necesitamos». Elena observó las imágenes, el edificio luminoso, la piscina. Una lágrima escapó de su ojo y recorrió su mejilla. «Es precioso, Mateo, de verdad». «¿Y vendrás?», preguntó él, con el alma en vilo. Ella lo miró, y por primera vez, vio más allá de su dolor, del hombre roto y arrepentido. Vio la fundación, vio el gesto de redención. «No por ti», dijo, con una firmeza suave, «y no para vivir ningún cuento de hadas». Hizo una pausa. «Lo haré por Lucas, porque él se merece esa oportunidad, y porque es lo que mi padre hubiera querido que hiciera». Mateo asintió, sintiendo un alivio inmenso, mezclado con la humildad de saber que su redención no era gratuita, sino un regalo condicional. «De acuerdo, solo por Lucas». La inauguración de la Fundación Lucas Valdés fue un evento discreto. No hubo grandes titulares ni fiestas ostentosas. Mateo había aprendido la lección. La verdadera riqueza no estaba en el espectáculo, sino en el silencio lleno de significado. Lucas llegó en su silla de ruedas, empujado por una Daniela tensa y recelosa. Pero cuando el niño vio el edificio, la piscina, y sobre todo, cuando vio a Elena, esperándolos en la entrada con una bata blanca y una sonrisa tranquila, su rostro se iluminó de una manera que no se veía desde hacía una eternidad. «Elena», susurró, con una voz llena de asombro. «Hola, valiente», respondió ella, acercándose y arrodillándose a su altura. «¿Vienes a ver tu nueva piscina?». Daniela observó la escena, con los labios apretados. No podía negar la felicidad evidente en su hijo. Asintió con frialdad y se mantuvo a distancia. Elena no miró a Mateo. Se concentró completamente en Lucas. Le mostró las instalaciones. Le presentó a otros niños que ya empezaban a recibir terapia. Le habló de los delfines que podrían pintar en las paredes. Lucas la escuchaba, embelesado, la luz regresando a sus ojos gota a gota. Mateo observaba desde la distancia, con el corazón henchido de una dolorosa esperanza. No era el final feliz de una película. No había abrazos ni reconciliaciones románticas. Su matrimonio con Daniela estaba fracturado para siempre. Y la custodia de Lucas sería una batalla larga y difícil. Elena estaba allí, pero había un océano de respeto y distancia profesional entre ellos. Pero esa tarde, mientras el sol se ponía sobre el mar, tiñendo el cielo de naranja y púrpura, ocurrió el verdadero final. Elena llevó a Lucas al borde de la piscina terapéutica, que estaba vacía. En lugar de meterlo, se sentó junto a él y comenzó a contarle una historia. La historia de una niña y su padre, que aprendieron a nadar juntos contra viento y marea. Mateo los observaba desde la puerta. Vio cómo Lucas escuchaba, absorto, cómo su manita se posaba sobre la de Elena. Y entonces, el niño hizo algo que no hacía desde el accidente. Volteó hacia donde estaba su padre, y por primera vez en meses, le sonrió. No fue una sonrisa grande o efusiva. Fue una sonrisa pequeña, tímida, pero genuina. Una sonrisa que decía, «Está bien, papá, está bien». En ese momento, Mateo lo entendió todo. El amor no siempre era posesión, ni pasión, ni finales perfectos.
A veces, el amor más profundo era un acto de entrega silenciosa. Era soltar. Era construir un puente para que otro pudiera cruzar, aunque tú tuvieras que quedarte en la orilla. Elena le había devuelto a su hijo no solo la esperanza de moverse, sino la capacidad de sonreír. Y en ese regalo, en ese eco de la marea que había traído a Elena de vuelta a sus vidas de una nueva manera, Mateo encontró, por fin, una paz imperfecta, quebradiza, pero real. La paz de saber que, a pesar de todos sus errores, había logrado al final hacer lo correcto por su hijo. Y para un padre, eso era suficiente. Era todo.